Gloria a Dios, y Dios les bendiga a los que están aquí en la iglesia, comunidad Ágape, reunidos. Y también le damos la bienvenida a todos los que nos ven por internet, en todas las partes de México, en Monterrey, Tampico, Mexicali. Saludos a Mexicali y a España y a todas partes de Poza Rica donde nos ven. Que Dios les bendiga, hermanos. De verdad estamos contentos y esperando que el Señor venga ya por su pueblo. Gloria a Dios. Así que imagínese usted que hay hermanos que hemos visto desde hace años, y siempre les digo, nos vamos en el rapto juntos. Gloria a Dios. Así que hermanos, estamos viendo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Usted sabe que muchas cosas raras están pasando alrededor del mundo, como dice la Biblia. La Biblia, si usted, si no le gusta ver la Biblia, lea la Biblia, investigue, compre, si no le entiende, compre diccionarios bíblicos, todo lo que, cómo se hizo la Biblia, todo, y va a entender desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, para empezar, Génesis a Malaquías. Puede decir cuántos años hay desde Génesis hasta Malaquías. Hay, bueno, hasta Jesucristo, podemos decir así para que esté bien ubicado, 4,000 años. 4,000 años, bueno, más o menos. Y de allá para acá, pues podemos echarle unos 6,000 años ya. 2,000 años después de Cristo, ahorita ya son 6,000 años, 6,000. Estamos viviendo una etapa muy difícil, etapa muy bonita. Nos tocó vivir este tiempo en donde hubo millones de muertos por la pandemia que aún no ha finalizado, así que usted no baje la guardia, no porque se haya usted vacunado, dije ya, soy inmune, no se vaya a creer Sansón, ni Goliat, ni Superman, que el único poderoso es Dios Todopoderoso. Y damos gracias a Dios por aquellos que ni siquiera un catarrito nos pecó, todos, así que gracias a Dios por eso. Así que hermanos, veamos lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Vamos a estar hablando hoy de, bueno, como dije hace rato, a veces nosotros nos interesa pues la historia. Usted, como le digo, sabe quién fue Pancho Villa, Emiliano Zapata, sabe quién es la historia de Benito Juárez y la historia que le enseñan. Pero hay otra historia que nos debe de interesar a nosotros, nos debe emocionar a nosotros también. Porque el Señor dijo en Génesis capítulo 12, verso 3, dice, yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Hay un pueblo con promesa que es el pueblo de Israel. Así que el Señor dijo orar por Israel. Y pues es necesario conocer la historia para que usted no lo haga desprevenido. Usted sabe que el reloj de Israel, del mundo, es Israel. Nos interesa, si algo le sucede a México, nos interesa, pero si algo le sucede a Israel, nos interesa también. Así que, como le digo, tuve unas amistades de Palestina que muy renuentes, muy ateas, no sé cómo decirles. Y aparentemente, pero no le toquen a Palestina, porque ellos siguen diciendo que la tierra de Israel es de ellos. Entonces yo le dije, miren, todo terreno tiene escrituras. Y me podrían decir ustedes dónde están las escrituras de ustedes, porque las escrituras de Israel están aquí en la Biblia. Aquí dice todo lo que le pertenece a Israel, de tal parte a tal parte. Y a ustedes les dieron un pedacito, Gaza. Ese pedacito de Gaza, y ustedes no se conforman con eso. Así que ustedes están de arrimados ahorita ahí con Israel. Le dolió. Entonces, pero de todos modos es la verdad. Así que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios.
Pero no fue siempre así. No fue siempre así porque un pueblo que Dios amó, Dios vio por ellos, ese pueblo no fue así. Pero nosotros, hermanos, que estamos aquí, buscando a Dios con todo nuestro corazón, tiene que buscar a Dios, porque hay textos bíblicos cuando dice, muchos son llamados y pocos los escogidos. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Y nosotros queremos ser de los pocos, esos que estamos los fieles al Señor siempre. Y muchos son llamados, pocos los escogidos. Es importante que usted sea una escogida de Dios, un escogido de Dios. Ahorita pues usted puede decir, no, que ando bien, todo me va bien, así que no necesito a Dios, así que recuerde el hundimiento del Titanic hace años, lo que sucedió, que dijo, a este barco no lo hunde ni Dios. En 3 y 4 días se hundió. Así que, o aquella muchacha, la ilustración que le dice la mamá cristiana, dice, hija, vayan con Dios. Ay, mamá, él ya no cabe, échalo en la cajuela. Y así fue, el Señor se fue en la cajuela. Y que es una ilustración, y tienen un accidente, se matan los 4 que iban en el coche, y le dice el policía de camino, mire señora, lo raro es que lo único que iba en la cajuela era un cono de blanquillos, y ninguno se quebró, solamente ustedes son los que murieron. Entonces, para Dios, hermano, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Tenemos que andar con cuidado. Dice, cuidemos nuestra salvación, cuidémonos, velar y orar día tras día, buscar a Dios. En la mañana, mediodía, donde quiera que esté, piensa en Dios. La Biblia dice en Malaquías que los que piensan en Dios, Dios los anota, nomás con pensar en Dios, buscar a Dios, y Dios es maravilloso, es bueno con nosotros. Por eso tenga usted siempre buscando a Dios con todo su corazón, porque de Él mana la vida, como dice la Biblia. Así que, ¿qué podemos decir nosotros? Aquí están las Escrituras, por eso se llaman las Escrituras. Busque a Dios con todo su corazón. Antes de que se me pase, los discipulados, no es necesario que yo esté anunciándole cada rato a los discipulados, hermana. Si usted le nace el corazón, diga, pues voy a buscar un discipulado. A ver, aunque no hable y esté como mudo ahí viendo la pantalla, pero un texto bíblico se le va a quedar en su corazón. Se le va a quedar y ese le va a ayudar. Yo los discipulados, se me han quedado muchos textos, como ese Génesis 4:7, si bien hicieres, no serás prosperado. Entonces, textos como en un discipulado, no era ni el discipulador en ese momento. Nuestro hermano Meme dijo un texto 7:7 de Mateo. No se me olvidó de ese texto, porque son palabritas que dan así y de repente, wow, eso me gusta. El que pide recibe, el que busca halla, el toque se le abre. Son cosas que no sabemos a veces. Y comentaba yo del texto de Mateo 6:33, que yo creo que algunos lo entienden al revés. Mas buscar primeramente su trabajo, su carro, su casa, arreglar el aire acondicionado, y lo demás va a venir por añadidura. Y no es así. El asunto es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Pero no, nosotros, voy a decir estamos acostumbrados a buscar primeramente lo de nosotros, el espíritu de asadón, lo que es para nosotros, y después lo de Dios. Lo de Dios al rato. Hay tiempo, Dios sabe esperar, que me espere. Así hacemos, entonces Juan capítulo 15, verso 5 dice, sin mí nada podéis hacer. Y lo que dice entonces, una palabrita que diga el discipulador, eso le va a traer bendición.
Eso le va a traer mucha bendición. Ahora, como dice el Salmo, un salmo que dice, si Dios no edifica la casa, ¿de qué sirve que estudies como loco, hermano? Así que si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. O aquel texto que llevaba el señor Kennedy en su discurso, al final decía, si Jehová no vela la casa, en vano vela la guarda. Si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guarda. Entonces, es que hay que confiar y en esperar en Dios siempre. Hágalo y pruébelo. A veces nosotros pues creemos en nuestras propias fuerzas, hermano, pero no así. Yo cuando una cosa está fallando, puedo decir, yo lo agarré de hermano un predicador. Un carro que yo tenía andaba falla y falla, hermano, bien fallante, para arriba y para abajo. Entonces, ¿qué hice? Dije, ok, yo oro por los enfermos, pero también voy a orar por ti. Es que hay que ponerlo todo en las manos del Señor. Y vi que nadie me viera, no había nadie, porque luego la gente pedía rara, ¿no? Y ese loco, ¿qué está haciendo? Abrí el cofre y empecé a orar por mi carro. Oré por mi carro y en lugar de un kilo de aceite, en lugar de echarle aceite del 40, le eché un aceite de olivo al motor. Padre, en el nombre de Jesús, si tú me dices ese carro, te lo vas a arreglar, Señor. En el nombre de Jesús, después me das uno nuevo. Y le eché, wow, qué bárbaro, carrazo que me dio el Señor. ¿En serio? Entonces dije, cuando me pasó a mí esto, lo he recomendado y se lo recomiendo con esto a veces, pero que no se dé cuenta nadie, que no esté ni un vecino, ni nada, es más, ni tus familiares, porque va a decir, no, este loco ya se puso a orar por los carros. Entonces, de verdad, yo lo agarré del evangelista Jimmy Swaggart, lo que dijo él. Entonces lo hice y ha resultado. Así que cuando un carro no sirve, mi hijo, no te preocupes, déjamelo aquí un día. ¿Qué vas a hacerle? No, pues yo sé que es lo que voy a hacerle, pero no le digo, porque dicen, tú con tu locura, tú con tu fanatismo. No es que es fanatismo, ¿verdad? Usted lo ha hecho, ¿verdad? No son fanatismo. Tenemos que confiar en Dios. Es el que... Bien, vamos a hablar de un pueblo. Capítulo 1 iba a decir Evangelio, ¿no? De Isaías. Y voy a empezar desde el verso 2. Un reclamo que el Señor le tiene. El libro de Isaías, tome en cuenta ese tiempo, fue escrito en el año 700. Alrededor de 700, antes de Cristo, la gran profecía. Isaías, quiero decirle que Isaías escribió esta profecía y aún todavía siguen cumpliéndose algunos datos. Aún no ha terminado de cumplir. Aún no se ha cumplido de todo, pero es fiel la profecía. Porque si vemos Isaías 24, vemos cómo dice que la tierra va a temblar y se va a mover como un borracho. Entonces hay muchas profecías que aún no se cumplen, pero van a cumplirse. Así que habla de la tribulación, habla de todo en Isaías. Pero este es el reclamo que Dios le hace a un pueblo. Yo le he puesto a este mensaje el recuento, para que entendamos. Ahora, todo lo que está escrito en la Biblia es para nuestro beneficio, para nosotros aprender, para agarrarlo de ejemplo, que lo que pasó con Egipto, Israel en Egipto, lo que pasó allí, cómo las 10 plagas vinieron y aún así se rebelaron. Todo lo que sucedió es para ejemplo de nosotros, para que no andemos también nosotros como ellos, sino que busquemos a Dios. Así que para eso es la Biblia, para leer qué pasó con Sansón, por qué fue engañado, por qué con David, con Salomón, que Roboán. Entonces todo eso fue para algo de nosotros. Un día me puse a analizar rey por rey sus antecedentes penales
todo. Le llamo así antecedentes penales porque de Benjamín, de todos los reyes, de Jeroboam, Roboam, de Adaías, de todos los reyes, me puse a investigar todos los antecedentes. ¿Por qué le sucedió así? ¿Cuántos años gobernaron? ¿Qué fue sucedió? ¿Qué les pasó? Entonces comparé rey por rey. ¿Cuántos reyes? El de los 8 años, el que reinó. Entonces todo eso nos interesa a nosotros para que a nosotros no nos suceda ni nos acontezca algo así. Entonces debemos de buscar a Dios, a ver. Cuando Salomón tuvo sueños, lo que sea, todas las mujeres que tuvo, las riquezas, ¿por qué Dios le dio tanta sabiduría, tanta bendición? Todo eso nos interesa. Entonces esas cosas buenas queremos que nos sucedan, que nos sucedan a nosotros. Por eso, abra la Biblia. Un capítulo diario no les va a quitar mucho tiempo. Versículo 3, versículo 4, no sé, el Salmo 27, 21, lo que sea, pero algo tiene que aprender de la Biblia. Entonces dijo el Señor en 1 o 2 versos 2 de Isaías 1 2, dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Hablando de Israel, del pueblo de Israel, se rebelaron contra Dios. A veces nos parece increíble que esta profecía ni aún ahí le creían a Dios. Dice: el buey conoce a su dueño, el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces no tiene conocimiento, no tenía conocimiento, ahorita ya tiene un poquito. Oh gente pecadora, dice: pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron al Santo de Israel y se volvieron atrás. Mire, se volvieron atrás. Terrible cosa es dejar a Dios, hermano. Terrible cosa es dejar a Dios con todo. No quiero empezar a testificar de personas que han dejado a Dios y se acabó el asunto. Ahorita muchos están muertos, otros están enfermos, lo que sea, todo sucede. La Biblia dice: ¿por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis, toda la cabeza está enferma y todo corazón doliente. El Señor le hablaba al pueblo de Israel, le reclamaba su falta de buscar a Dios. Decía: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa buena, no hay cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga, no están curadas. Dice: ni vendadas ni suavizadas con aceite. Dice: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Una profecía dura para Israel, porque no entendieron. Después de que los sacó de Egipto con mano poderosa, con mano fuerte, con grandes milagros, partió el mar. A veces, cuando usted va leyendo la Biblia y va empezando a ver todas esas calamidades que Dios le mandó a los egipcios para sacar a Israel, y usted ve la maravillosa obra de Dios, y de repente ellos se rebelan, que mira que no hay agua, y ahí están murmurando y quejándose, mira que aquello, ahí están las serpientes para que los maten. Y el Señor aún en su misericordia dice: miren aquella serpiente de metal, y el que la mirare va a ser salvo. Es como recordando que un día iba a ser el Señor levantado. Muchas cosas que están en la palabra, secretos grandes, escondidos, que están en la Biblia. Pero si usted no abre la Biblia, no hay deseo en su corazón, Dios no le va a revelar nada. Pero si usted sabe el Señor que tiene deseos en su corazón de ver algo, el Señor se lo revela, Señor se lo da, Señor se lo da, hermano. Fíjese que lo primero que leí hace muchos años, fue Mateo 24, capítulo 24. Y leí de punta, lo leí 3 veces. Y dije yo: no puede ser. Entonces dije: y el que le entienda. Y el Daniel profeta. Y me voy al libro de Daniel, y después Apocalipsis. Y todo. Entonces eso, el Señor ve esa intención de querer más y más. Porque sabemos y queremos que el Señor ya venga, y sabemos que Él está cerca a la puerta. Ahora estamos más cerca que nunca. Estamos en el año 2021.
en el año 2021, sí. Entonces, ¿qué está esperando el Señor? Cosas tremendas están sucediendo en la tierra que jamás había pasado. Un viejito, un ancianito, platicaba conmigo y me decía, jamás de los años que yo tengo viviendo aquí en la tierra, aquí en Nuevo Laredo, ha sucedido lo que acaba de suceder. Jamás. Y entonces dije, bueno, pues yo no tengo tanto tiempo, pero nunca había visto esto que pasó. Dice, ¿qué está pasando con el mundo? ¿Qué está pasando en Japón, en China, en todas partes? ¿Qué está sucediendo? Dios está tocando, Dios está hablando, pero la gente no está entendiendo. Así como Dios le habló a Isaías, a Israel por medio de Isaías, Dios está hablando a su pueblo, pero a veces no entendemos. Él nos habla, nos manda señales para que entendamos nosotros que su venida está a las puertas. Cuando usted le pregunten, ¿te vas en la segunda venida? Y usted diga, no, yo me voy en el rapto de la iglesia. Aleluya. Porque en la segunda venida nosotros vamos a acompañar al Señor a recoger acá, a ver qué hicieron. Pero usted siempre diga, me voy en el rapto de la iglesia. Es nuestro deseo. A veces yo me quedo pensando de algo cuando yo le dije hace años, le dije, Señor, si no me vas a llevar en el rapto, llévame antes. Estoy arrepentido de haberme dicho, porque yo quiero ir mejor en el rapto. Quiero cambiar de boleto. Entonces, me gusta mejor el rapto y no así. Entonces dije, ándale. Entonces, ya cuando la ve uno cerca del Señor, mejor en el rapto. Entonces, de verdad, a veces hay que hablar con el Señor, porque el Señor todo responde. Es que yo sé que Él contesta y responde tal y como se lo pedimos a Dios. En una ocasión me dieron una iglesia y estaba totalmente vacía y me puse a llorar y decir, Señor, ¿por qué la iglesia está vacía? Y yo le había dicho al Señor anteriormente, Señor, dame una iglesia vacía para llenarla de gente. Entonces me habla nuevamente el Señor, ¿no me pediste una iglesia vacía? Oh Dios, me arrepentí por eso. Entonces, hermanos, de verdad Dios contesta las oraciones. Dios, el que pide, recibe, el que busca, halla, el que toca, se le abre. Mateo 6:7. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? No hacer. Israel fue desobediente, desobedeció. En el año 700 fue profetizado esto. Y en el año 1900, antes de eso, antes de 1941 sucedió algo. El Señor vino a la tierra y le demostraban los edificios del templo. Mateo 24, le decía el Señor, ¿veis todo esto? El Señor contesta. Y le hacen una pregunta de 3. Señor, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Le preguntó 3 cosas que yo también se las hubiera preguntado. ¿Qué señal habrá de tu venida? Entonces, 3 preguntas en una. Señor, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces el Señor empezó a decir, no será dejada piedra sobre piedra que no sea destruida, porque le empezaron a mostrar los templos, las piedras del templo. Ese templo fue construido, 40 años tardaron en construir ese gran templo, el gran templo de Salomón, el gran templo que Dios edificó a Salomón, que Dios edificó para su gloria. Entonces, 40 años tardaron, y entonces el Señor dijo, ¿veis todas estas piedras? De cierto os digo que no será este templo, de cierto os digo que no será dejada piedra sobre piedra que no sea destruida. El Señor lo anticipó. Es para mostrar que lo que Él dice se cumple. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará jamás. Por eso siempre recuerde ese texto de 2 Tesalonicenses 4, verso 16, que dice, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que quedamos, los que vivimos, seremos levantados juntamente con ellos para recibir al Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, si la Biblia dice, si Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, eso se tiene que cumplir. Como lo he dicho, si John MacArthur dijo, regresaré por ustedes a su gente.
Si regresó, aunque desobedeció al presidente de los Estados Unidos y salvó a su gente, y si él cumplió su palabra, MacArthur, cuánto más nuestro Dios Todopoderoso, que dijo, en mi tierra hay mucha morada, en Juan capítulo 14, 12 me parece. Entonces, ¿creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Por tanto, voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Es nuestra confianza que tenemos, que el Señor está preparando una morada para nosotros. Y no nos desanimemos, confiemos en el Señor. El Señor dijo, tengan paciencia, porque el fin se acerca. Tengan paciencia, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Se caiga lo que se caiga, caigan a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no va a llegar, porque Dios está contigo, hermano. Gloria a Cristo Jesús. Dice que gracias a Dios, como le había dicho, ni un catarrito nos pegó a nadie. Entonces, gracias a Dios por eso. Pero quiero decirle que yo tuve vecinos al lado izquierdo y al lado derecho, que de repente me dijeron, ¿dónde está fulanito? No, que se le murió de COVID. ¡Wow, Dios mío! Y lo saludaba cada rato. Y dije yo, pero ni plaga tocará tu morada, está escrito. Tranquilo ahí. Pero la misericordia de Dios, a veces como ya después de muerto, y ¿por qué no me dijeron antes para saludarlo? Pero es para que Dios nos diéramos cuenta que Dios tiene poder para hacer esos grandes milagros, para guardar a su pueblo, porque nos tiene reservado para el rapto de la iglesia, hermano. Así que confíen en el Señor, no se desanimen. Así que en vuestra paciencia van a tener esa salvación. Y fíjese, en el año 70 de la vida de ya la era de nosotros, vino Tito, el general, a destruir todo entró a Jerusalén. Y él no quería destruir el templo, pero los soldados tenían la imagen, le habían dicho que entre las rocas había oro. Y entonces que empezaron a quitar piedra sobre piedra, pero no era para buscar oro, sino para que se cumpliese lo que había dicho el Señor, que dijo, no será dejada piedra sobre piedra que no sea destruida. Era la palabra que el Señor había dicho y se tenía que cumplir. Y así fue. El historiador Josefo explica las guerras de los judíos en el año 70. Pero todavía le faltaba más sufrir a Israel por su calamidad, por haber dejado a Dios, por haber hecho mucho desastre, por no desobedecer. Dice, y queda la hija de Sión como enramada en viña. Si Jehová de los ejércitos no la hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Sodoma y Gomorra. Pero Dios tuvo misericordia y guardó un remanente, pero fueron esparcidos por todo el mundo. En el año 1941, en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, un hombre llamado Hitler, con todos los alemanes, agarraron a los judíos y a todos los apresaban. Y por eso se cambiaban el apellido para disimular un poco. Hay muchos apellidos que no son los reales que tienen los judíos. Algunos se pusieron apellidos, varios diferentes apellidos. Entonces escondían las llaves de sus casas, pero nunca más regresaban. ¿Pero por qué? La Biblia lo había dicho, sus casas serán desiertas, plantarán viñas y no comerán de ellas, se desposarán con mujer y otro dormirá con ella. Entonces, eran calamidades que venían por haber dejado a Dios, al Dios Todopoderoso. El dejar a Dios, yo pienso que es el mayor pecado que existe en el mundo, hermano. El olvidarse de Dios es lo peor que puede haber en este mundo. Te olvidas de Dios y se acabó. No digas ni que vienes al ágape, porque a lo mejor eres un anatema solamente. Pero busca a Dios con todo tu corazón. Porque como dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar.
Y en 1941 empezó Hitler a agarrar a toda la gente. Y dicen que mataron a 6 millones de judíos, pero no fueron 6 millones, fueron 11 millones, porque agarraron a gitanos, agarraron a todo aquel que estaba ahí ubicado con los judíos. A todos barrieron con ellos. Pero Dios guardó un remanente, porque como dice la Biblia, si no hubiese guardado, dejado un resto pequeño como Sodoma hubieran sido. Príncipe de Gomorra y de Sodoma. Oír palabra, el Señor les llamó así, porque el fin estaba cerca para Israel, la calamidad estaba cerca, pero solamente por algo, por la desobediencia. Y ve usted lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 28. La cita, una fuerte cita, tal vez usted no lo ha leído, usted a veces lee 28 de Deuteronomio, pero no llega al final. 28 verso 49. Cuando Israel dice, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, cuya nación no entiendas, una lengua que no vas a entender. Hablando de los israelitas, se tenía que cumplir lo que el Señor dijo. El dejar a Dios es lo peor que puede existir, hermano. Olvidarse de Dios es lo peor que puede existir. Alabado sea el Señor. Y dijo unos astronautas, los primeros que Rusia mandó allá a darle vuelta a la Tierra, ¿qué dijeron desde allá? Dice, estamos aquí dando vueltas y no vemos a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero ¿qué pasó? La nave esa que parecía cono regresó a tierra, cayó en el mar y lo fueron a rescatar. Estaban más dormiditos que nada, bien muertos, hermano. No que no veían a Dios, sí lo vieron, pero ahorita no hay esperanza para ellos, porque así dijeron, estamos acá arriba y no vemos a Dios. Y la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando llegó la nave y cayó en el mar para rescatarlos, estaban dormidos. ¿Cómo habían muerto? Nunca supieron por qué y cómo murieron. Eran como 3 que estaban ahí en la cápsula esa. Porque Dios no puede ser burlado. Solamente Dios tiene ese poder, hermano. Si usted es humilde con el Señor, Él le va a bendecir. Dice la Biblia en Deuteronomio 28, 40 y 50. Dice, gente de fiero rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Fotos y videos donde hay niños agachaditos, llorando, cuando los de Hitler se los estaban llevando a presos a los campos de concentración. Por más que gritaban los niños, no podían escaparse. Ahí estaban solitos y la gente, los alemanes no les ayudaban. Una forma de matar de ese hombre endiablado era esta. Había un camión grande, esto está en video, un camión grande, y los encerraban a todos desnudos y los amontonaban. Entonces el escape del camión, agarraban una manguera y ensartaban el escape a un hoyo del camión y empezaron a acelerar y acelerar. Ya sabrá cómo morían los judíos ahí en ese camión. Y que a veces decimos, qué horrendo, qué feo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué pecaron esos hombres? El haber dejado a Dios todo, licenciados, niños, niñas, ancianos, porque aquí dice la Biblia, gente de fiero rostro que no perdonará al niño, no tendrá respeto al anciano, ni nada de eso. Cuando nos olvidamos de Dios, vienen calamidades en nuestra vida, vienen cosas horribles en nuestra vida. Nosotros no teníamos a Dios cuando yo tenía 6, 5 años, no sé, y nos llevaron una estatua. Y yo emocionadísimo porque nos llevaron en la estatua. Una señora ahí, así, no sé quién sería, pero era una diabla. Y con respeto a los que les gusta eso. Entonces, empezamos a enfermarnos. Mi papá empezaba a golpear a mi mamá.
nos llenamos de granos, todos los de granos, mis hermanos, yo, todos nos llenamos de granos de calamidad. Dije yo, ¿qué es esto? Es increíble, nos llenamos de plaga. ¿Qué está pasando aquí? Y fue algo desastroso hasta que vino el poder de Dios y nos libró. Y digo, saquen esa cosa de aquí que no está sirviendo de nada. Entonces fue que sanamos todos, hermanos. Pero es que cuando dejamos a Dios suceden cosas horribles. Cuando dejamos a Dios nos pasan cosas que no queremos que nos pasen. A veces dice la Biblia, y comerás del fruto de tu vientre, verso 53, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el cerco y en el apuro, con que te angustiará tu enemigo. Deuteronomio 28, 55 dice, para no dar a alguno de comer de la carne de sus hijos, que él comiere, por no haberle quedado nada en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Entonces, es una cosa que sucedió y va a volver a suceder en Israel. Entonces, mire, en el año 70, cuando General Tito entró, no había comida en Israel. Y unos soldados se dieron cuenta que en esa casa olía a comida. Y ellos como fiera entraron y vieron a la olla al que estaba cociendo. Y ellos inmediatamente sacaron la comida y lo que sacaron era la mitad de un bebito, partido a la mitad. Eso cuenta el historiador Josefo. ¿Por qué? Pero porque se tenía que cumplir lo que la palabra del Señor dice. El dejar a Dios es algo terrible, hermano. El olvidarse de Dios es algo horrible. Así que a veces cuando me ha dolido un poquito la cabeza, lo que sea, y dice mi esposa, ¿vas a ir a la iglesia? Para eso es la iglesia. Venir a mí todo el que esté cansado y enfermo a la iglesia. Para eso es, mano. No, quédate acostado para ver si así sanas. No, el Señor te reprenda. Bueno, al diablo, no a mi esposa. Entonces, es que para eso es, hermano. Para eso es. Decir, no, vamos a ir, busquemos a Dios. Dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Y para inquirir en su templo, es para eso, buscar a Dios. No, nada de eso. Deuteronomio capítulo 28, verso 57, al recién nacido, que sale de entre sus pies y sus hijos, que diera a luz, los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te angustiará. Así iba a ser, así fue, y así Israel fue el juicio terrible con que tu enemigo te angustiará. Pero si nosotros buscamos a Dios, Dios nos va a bendecir. Como dice Mateo 6:30, dice que Dios, si tiene el cuidado de las florecitas, cuánto más de nosotros. Mirá las plantas y todo eso, ¿quién las viste? Dios. Así nos va a procurar nosotros. Si Dios sabe cuando una palomita cae, cuánto más nosotros que somos de Él. Él nos va a guardar mientras estemos buscando a Dios con todo nuestro corazón. Entonces, en el año 1941 estaba la Segunda Guerra en su apogeo, pero en el año 1945 ya finalizó la Tercera Guerra Mundial y entonces sucedió el gran milagro. Y Estados Unidos rescató a todos los israelitas de allá, a los judíos que estaban en Alemania, por la misericordia de Dios, los sacó el remanente. Y era para que Estados Unidos se cumpliera, no, porque había un texto bíblico que tenía que cumplirse. En Isaías capítulo 60 y verso 8, había un texto que tenía que cumplirse, la palabra de Dios. Por eso dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar jamás. Nunca. Él lo que dijo se va a cumplir. Él dijo, me voy a llevar a mi pueblo y se lo va a llevar. Él dijo, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá y Él lo va a hacer. Él dijo, ni plaga tocará tu morada y eso va a suceder. Él dijo Mateo 20, Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y Él lo dijo y se va a cumplir. Así que crea con todo su corazón. Sea el nombre de Dios glorificado.
Había un texto en bíblico que decía, cierta ocasión tenía yo un viaje misionero y tenía que salir, no tenía ni un 5 partido a la mitad, ya había dejado yo de trabajar. Y le dije a un compañero, un hermano, le dije, oye, estoy en una situación tremenda, hoy salgo a tal parte y no tengo ni 5 partidos. Y que se ría así, y no dices que Dios, que no es visto justo desamparado. Y dije yo, a ver, enséñame la Biblia si está escrito eso. Y me lo enseña, aquí está. He sido joven, he envejecido y no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Dijo, ok, gracias, no te preocupes, ahorita vengo. ¿A dónde fui? ¿Con el vecino? ¿Con la vecina? No. Fui a la iglesia, ahí donde tenía hospedado. Fui a la iglesia y me hinqué en el altar. Señor, hablé con él. Voy a salir de viaje, a un viaje misionero que tú me has mandado. Pero quiero decirte una cosa, que no tengo ni un 5. Señor, y tu palabra dice, no he visto justo desamparado ni simiente que bendiga pan. Todavía no terminaba yo de hablar cuando me tocan el hombro. Roberto, ven, te habla el pastor. Dígame, Andrés. Roberto, hemos acordado como misionero de esta iglesia, hemos acordado que de aquí en adelante te vamos a cubrir todos los gastos de viaje, ida y venida del viaje misionero que vas a hacer. Así que para adelantarte, este es el adelante para que tengas unos viáticos. No puede ser. Así fue. Porque el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Él lo dijo y Él lo cumplió. Entonces dice Isaías capítulo 60, verso 8. El texto tenía que cumplirse. ¿Quiénes son estos que vuelan como palomas y como nubes a sus ventanas? El pueblo de Israel regresaba a Israel. Nuevamente, regresaba a Israel. Y sucedió algo. Estados Unidos siempre estaba en contra de Rusia. Uno decía sí, el otro no, y uno decía no, y el otro sí. Y cuando se llevó en las Naciones Unidas el acuerdo para ver si Israel iba a volver a ser nación, los dos estuvieron de acuerdo. Dijeron sí, sí. Entonces, siempre me acuerdo de un país que no se abstuvo, fue Argentina. Por eso no me caen bien los argentinos, no se crea. Entonces, no sé por qué lo hizo Argentina, pero así fue. Entonces, faltaba un solo país para que se completara el grupo y que Israel fuera nación. Entonces, hermano, está la historia y si alguien quiere leerla o buscarla, búsquela. Y un país que faltaba era bien chiquito. Ahí el que tiene un pájaro, el quetzal, era Guatemala. Por eso Guatemala es bendecido. Siempre le manda su armamento UCI, Made in Israel, porque fue uno de los países que ayudaron a Jerusalén, a Israel, para que fuera nación. Pero para que vea usted lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. Pero hay más todavía. Entonces, aún no había sido realizado todo. Jerusalén era parte de los árabes, parte de Palestina. Todavía lo tenían ahí, pero en el año 1967, me parece, en junio, estos días, la guerra de los árabes contra los judíos, 1967. Empezaron a atacar a Israel a las 3 de la mañana, traidores. Entonces, todo el armamento, según que eran árabes, eran rusos el armamento. Pero a las 3 de la mañana, en la guerra famosa de los 6 días, Israel venció a los árabes. Y fue para bien, porque ganó a Jerusalén. A Jerusalén la ganó. Así que solamente falta Gaza, que no se quieren salir los señores. Entonces, si usted no conoce la historia de Israel, ahí está la historia bien escrita. Ahí está. Se está cumpliendo todo al fiel de la letra.
¿Por qué? Y todo esto nos anuncia que el fin está cerca. Y el Señor dijo en Isaías 66, verso 8, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Y quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues de que en cuanto Sión estuvo de parto y dio a luz a sus hijos. Y ahí viene para la iglesia, cuando el Señor dice de la higuera, aprender la parábola. Nosotros queremos saber cuándo viene el Señor. Queremos que venga el Señor. Queremos que venga el Señor. Entonces el Señor dijo en Mateo 24, verso 32, de la higuera aprender la parábola. ¿Qué tenemos que hacer? Tranquilo. Israel está ahí. Hace 73 exactamente años. 73 años. Tenemos que estar ahí atentos porque de un momento puede el Señor levantar a su pueblo y ocuparse de Israel. 73 años lleva después de que Israel ya es nación. Y hay una cosa, hay un texto bíblico que dice, y de aquí en 70 años visitaré a mi pueblo. Algo así dijo. Entonces hay muchos detalles, pero de la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama se enternece, cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Quiere decir que el Señor está a las puertas. Otro texto, 24, verso 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cercano a las puertas. Mis hermanos tienen que ponerse contentos y alegres, porque el Señor está a las puertas. Está a las puertas. De un momento a otro nos levanta. De un momento nos levanta. El Señor tiene que apartar el trigo y la cizaña. Y para castigar esta cizaña tiene que levantar primero su trigo. Y nosotros somos trigo del Señor, nosotros. Así que busquemos a Dios con todo su corazón. No por al final vaya a claudicar. Lucas 23, verso 28, pero Jesús, cuando iba a ser crucificado, Él sabía de la calamidad que iba a venir al mundo. Cuando lo llevaban preso y amarrado, dice, pero viendo ahí las mujeres que estaban ahí llorando por Él, y dijo el 23, 28 de Lucas, pero Jesús, vuelto a ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, a llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. Sabía él lo que iba a venir a este mundo. Dice, porque aquí vienen días en que dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. ¿Por qué dijo el Señor esto? Venían cosas feas. Imagínese usted, por eso el Señor dijo en Mateo 24, orar para que vuestra huida, ya esto no es para nosotros, vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Y muchas veces me preguntaba, ¿por qué en invierno? Porque hace mucho frío, imagínense, en una helada corriendo. Y no en sábado, porque los van a agarrar encerraditos en sus templos, allá en Israel. Entonces, ellos guardan el sábado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Decir, Señor, ten misericordia, que la venida del Señor está de un momento a otro. Ahora, dice Romanos capítulo 11, verso 17, podemos decir nosotros, eso fue para los israelitas. ¿Y qué? ¿Tú eres mejor que un israelita? ¿Acaso tú eres mejor que Israel? Mira lo que dice 11:17 de Romanos. Pues si algunas de las ramas fueron desarraigadas, tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Quiere decir que nosotros somos el injerto. Y dice más, pero me brinco hasta el verso 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Repito, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales,
a ti tampoco te perdonará. Y si Dios juzgó a Israel de esa forma tan fea, imagínense usted, como dice la Biblia, horrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Si no tememos a ese Dios, al Todopoderoso de Israel. Así que andemos con temor y temblor, porque el Cristo de la gloria tenga misericordia de nosotros siempre, siempre en la mañana. Y siempre piense, usted tiene que ser consciente y buscar a Dios, hacer lo que a Dios le agrada, buscar a Dios, decir, Dios mío, ten misericordia, perdóname, y lo que sea, pero tiene que hacer siempre algo especial. Tengo algo que mi nieto me dice siempre, él se porta mal o me grita, lo que sea, o hace, inmediatamente dice, abuelito, ¿me perdonas? ¿Me perdonas? Ay, sí, mi hijo, te perdono. Y, oye, abuelito, ¿me perdonas? Así seamos como los niños. Pídale perdón a Dios a cada rato. Que si usted perdona, Él también te va a perdonar de cualquier calamidad que hayas hecho. Si eres discúlpenme, si has adulterado, si has fornicado, dile Dios, perdóname Señor, ten misericordia, perdóname por lo que he hecho. De aquí en adelante yo voy a servirte solamente a ti. Perdóname, Señor, no me metas en tentación y líbrame del maligno en el nombre de Jesús. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte por cada uno de mis hermanos que han escuchado el mensaje. Señor, te pido una oración por que si llegare a ocurrir el rapto de la iglesia, ninguno de los que están aquí se quede, Señor. Que ninguno de los que están aquí se quede. Todos volemos a una cuando tú vengas, Señor. Por nada del mundo nos dejes. Padre, en el nombre de Jesús, esa es mi petición. Que ninguno de los que están aquí, ninguno de los discípulos que se están discipulando por vía internet, si llegare a ocurrir el rapto de la iglesia, se quede. Queremos volar a una contigo, Señor. Como tú lo dices en Tesalonicenses 4:16. Señor, en el nombre de Jesús, lo creemos de corazón. Y en esta hora, si hubiera algún enfermito, Padre, ahora mismo atamos cualquier espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Sana, Padre. Todo espíritu de cáncer se vaya de nuestra vida para siempre. Espíritu de cáncer fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de diabetes fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad, no sé su nombre, que se vaya de nuestro cuerpo. Toda enfermedad fuera en el nombre de Jesús. Señor, porque tú lo hiciste en la cruz del Calvario ya. Jesús te venció en la cruz del Calvario. Y es por eso que vivo yo. Padre, en este momento pido por nuestra hermosa República Mexicana. Envía la paz a todo México, Chiapas, Campeche, Tabasco, México, Tamaulipas, Nuevo León. En todas esas partes, Señor, envía paz. Envía paz a sus gobernantes, Señor. Ten misericordia. Envía de ángeles a toda la República Mexicana. Que no haya sediciones ni levantamientos de nada, Señor. Para que vivamos piamente y en paz. Padre, en el nombre de Jesús. Y bendice a México, Padre.
en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen bendice a México? Dígalo otra vez, bendice a México. Que Dios les bendiga a todos, hermano.